cumple en Haskell y que nos permite inferir los tipos de datos. Al ver una expresión poder deducir qué tipo tiene. Dice lo siguiente, dice que si tengo una función de A en B y X es un elemento de tipo A, sí, ahora ya aprendimos a leer esto se lee así, F es una función de A en B, o dicho de otra forma, F tiene tipo función de A en B, y X es un valor de tipo A. Entonces cuando evalúo F en X, esta es la propiedad fundamental de las funciones se pueden evaluar. ¿Cómo se evalúan? Dejando un espacio y poniendo el argumento. Esto se va a poder evaluar, va a tener tipo, porque el tipo del X es el mismo tipo que el argumento de la F, entonces lo puedo evaluar, y el resultado va a tener tipo B. O sea, toda la expresión F de X, que es el resultado, va a tener tipo, el tipo del tipo de retorno de la función. Sí, eso es lo más importante para entender tipos de datos, es entender esta regla de inferencia. Porque es lo que nos permite, después de dar una expresión cualquiera, saber qué tipo tiene esa expresión, sin tener que evaluarla, ¿no? Solamente mirando cómo está formada, por qué funciones está formada, ¿no? En general va a ser una composición de funciones. Bueno, y esto que les contaba que se generaliza a más argumentos, porque en realidad no hay más argumentos, siempre hay uno solo. Pero por ahora pensemos que sí, que acá tenemos dos argumentos, y pasaría lo mismo, ¿no? Si estos vendrían a ser los tipos de los argumentos, dijimos cada argumento lo separamos por un espacio, entonces esta función suma, si la evaluamos en valores de tipo int, el resultado, que sería toda la expresión, va a tener el tipo del resultado, que es int. ¿Quedó alguna duda de esto de tipos de datos? ¿O estamos bien? Muy bien. Estamos bien. Bueno. La otra cosa importante que vimos en la clase pasada fue las clases de tipos, que dijimos estaba un nivel por arriba, porque teníamos los valores, que sería el nivel 0 o el nivel 1, como quieran verlo. Arriba de eso estaban los tipos de datos, que sería el nivel 2, porque los tipos de datos estaban conformados por valores, es un conjunto de valores. Por ejemplo, bool agrupa los valores booleanos, true y false. Int agrupa los valores enteros en un cierto rango. Integer agrupaba los enteros en los infinitos enteros posibles. Float agrupaba los números con coma con una cierta precisión. Double con doble precisión, etc. Entonces los tipos de datos agrupan valores. Pero después un nivel más arriba, que sería un tercer nivel, tenemos las clases de tipos. Y las clases de tipos, ahí agrupan tipos de datos. Son conjuntos de tipos de datos, o sea, son conjuntos de cosas de nivel 2. Ya no piensan en valores en sí, no está relacionado con los valores, sino con los tipos de datos. Entonces, con las clases de tipos voy a agrupar tipos de datos. Por ejemplo, la clase integral agrupaba todos los tipos de datos que tenían que ver con enteros. Por ejemplo, int e integer, que son los que conocemos. ¿Y por qué me interesa agrupar ciertos tipos de datos? Y porque puedo aplicar las mismas funciones en esos tipos de datos. Tiene sentido mirar el módulo, tiene sentido mirar la división entera en estos tipos de datos enteros. Lo mismo con fractional o con floating, que tenían que ver con tipos más relacionados con los números reales o fraccionarios. Y por ejemplo tenemos la clase num, que va a agrupar todo tipo de dato numérico, donde pueda usar cualquier operación numérica, como la suma, el producto, valor absoluto, etc. Y hay un par más que habíamos visto, por ejemplo orden y EQ. La clase de orden eran todos los tipos de datos que se pueden comparar por mayor, menor, mayor igual, menor igual. Por ejemplo, bool, int, integer, todos esos se pueden comparar por mayor o menor. Les puedo dar un orden. Lo mismo con la clase Q. La clase Q son los que se pueden comparar con igual o distinto. Ya puedo saber si dos booleanos son el mismo. Si true es igual a false, eso me da false. Si true es igual a true, eso me da true. Puedo saber si dos enteros son el mismo.
3 es igual a 4 me da false, 3 es igual a 3 me da true. Por ejemplo, con lo mismo con float, con double. Por ejemplo, un tipo de datos que no, más que un tipo de datos, son una familia de tipos de datos que no están en EQ, son cualquier tipo de función. ¿Sí? Sea el tipo de función que sea, no va a estar en EQ porque yo no puedo comparar dos funciones porque las funciones podrían tener infinitos valores y no hay manera de ir comparando los infinitos valores, no terminaría nunca. Bien, entonces esa sería la idea de las clases de tipo y bueno, vimos algunos ejemplos y cómo se escribía, para qué servían las clases de tipos, nos permitían escribir funciones polimórficas, por ejemplo acá la función triple. Esta función triple queremos que funcione lo más genérico posible, o sea, yo le quiero poder pasar enteros, pero también le quiero pasar valores flotantes, y no quiero tener que estar escribiendo una triple para enteros, otra triple para flotantes, otra triple para doubles, sino directamente una general que me agrupe todos esos posibles usos. Entonces eso se escribía así. Usábamos variables de tipo, por ejemplo la letra A es una variable de tipo, y eso va a estar representando cualquier tipo posible. Entonces, en principio, esta función triple iba a ir de A en A, pero la teníamos que restringir un poco porque, por ejemplo, esta función triple no tenía sentido con booleanos, no podía multiplicar por 3 un booleano. Entonces, ¿cómo hago para restringirla para que solo funcione con números? Y ahí es donde entran las clases de tipos. Entonces yo le agrego esto que es el contexto del tipo, y ahí le estoy diciendo que ese tipo de datos A o esa variable de tipo A va a representar un tipo concreto, pero que pertenezca a la clase num. Si ahí le estoy diciendo A pertenece a num. Si A pertenece a num, entonces el tipo va a ser de A en A. Entonces acá sí va a poder tener varios tipos posibles. Va a poder ser de int en int, va a poder ser de float en float, va a poder ser de double en double, etc. Siempre es el mismo tipo, el del argumento y el del resultado, ¿sí? Por eso se usa la misma letra. Y la restricción por qué tiene que ser del mismo tipo es porque estamos usando la función de multiplicación y la función de multiplicación necesita que los dos argumentos sean del mismo tipo. ¿Está bien? Entonces, y el tipo del resultado también es de ese mismo tipo de los argumentos. Entonces, este X va a tener este tipo, que sería este A, y el resultado de la multiplicación va a tener este tipo, que tiene que ser el mismo A por cómo funciona la multiplicación. Pero bueno, acá lo más importante es esto, que se entienda qué es lo que está haciendo ahí ese contexto del tipo, decirte que ese A tiene que estar en la clase num, va a querer decir eso, que solamente puede tomar valores en el sentido de tipos de datos en la clase num. Solamente puede tomar tipos de datos en la clase num. ¿Alguna pregunta sobre clases de tipos general? Bueno, ahora vamos a ver los ejercicios y capaz ahí entran más dudas, pero ¿de la clase hubo alguna duda más? No, profe, muy claro. Bueno, buenísimo. Entonces vamos a compartir. Como hago zoom acá. Vamos a hacer alguno de estos ejercicios. Profe, disculpe, ahí en el chat tiene una pregunta, si quieren se la leo. Ahí la estoy viendo, sí. Si tenés otro argumento del mismo tipo, es necesario ponerle B o le podemos poner A también. Claro, si tiene que ser el mismo tipo, sí, tenés que ponerle la misma letra. O sea, tenés que poner la A. Si el tipo original era A. Si querés que sea un tipo eventualmente distinto, que también podría ser el mismo, pero podría ser distinto, ahí le pones otra letra, por ejemplo, B. ¿Sí? Pero si estás poniendo la misma letra, necesariamente es el mismo tipo. Bien. Entonces, estos ejercicios es un poco para practicar la idea de tipos de datos. En el primer ejercicio, esto mejor lo voy a copiar y lo voy a poner en el Visual Studio. Vamos a copiar todo. Deja hacer esto, no me deja.
así. Es esto. Ahí les comparto. Bueno. Dice, dar un tipo válido para estas expresiones. Acá es importante entender bien el enunciado, porque no es lo mismo decir dar el tipo de las siguientes expresiones. Cuando uno dice dar el tipo, se refiere al tipo más general, pero cuando uno dice dar un tipo válido, acá uno tiene la libertad de dar cualquier tipo que sea válido. ¿Eso qué quiere decir? Que no tengo que dar el tipo más general posible, que puede llegar a ser un tipo polimórfico. Hay veces que no, hay veces que el tipo es concreto y es bool, y listo. Pero hay veces que el tipo más general es un tipo polimórfico, ¿no? Ya habíamos visto que el 1 en sí mismo, cuando escribo el 1 no tiene un tipo concreto, tiene un tipo polimórfico. Puede ser un int, puede ser un double, puede ser un float, puede ser cualquier tipo dentro de la clase num. Y eso sería el tipo más general. Pero si yo te digo dar un tipo válido es int, por ejemplo, para ese valor. Entonces, si tengo esta expresión, 1 más 1.0, ¿cuál sería algún ejemplo de un tipo válido para esa expresión? Un double puede ser. Un double, perfecto. O sea, yo puedo decir, esta expresión tiene tipo double y eso está bien. Eso no les va a dar ningún error si lo corren con la terminal. Acá. Acá escribo GTCI y hago 2.l. Este archivo se llama práctica 1.hs. Bueno, si acá les di un error, no le gustó algo. Ah, bueno, porque en realidad tengo... no lo tengo que escribir en el archivo HS, en el script, sino que acá en la terminal, ¿no? 1 más 1.0. Lo único que es como si hubiera escrito directamente esto y no tiene ningún sentido escribir esto. Acá tengo que definir funciones. Pero si lo escribo en el intérprete, acá ven que no les da ningún error, sino que simplemente le escribe la expresión 2.0. En cambio, díganme un tipo que no es válido para esta expresión. Int. Int, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno más fácil, bool, ¿no? Por ejemplo. Si le ponen un tipo que no es válido, te va a decir, y acá te va a decir cuál es va a estar relacionado con cuál es el tipo más general de esa expresión, ¿no? Va a tratar de inferir el tipo y de machear ese bool que vos le pusiste con ese tipo más general. Y va a decir, no machea, porque acá el tipo más general es un fractional. Pero bueno, lo mismo pasaba entonces con el 1, con el int. No lo va a poder machear porque el int no es fractional, ¿sí? No está dentro de la clase fractional. Acuérdense que la clase fractional tenía que ver con números con coma, justamente, que se podían dividir. Entonces ahí vemos que double es un tipo válido, pero por ejemplo int no es un tipo válido, o bool no es un tipo válido, o cualquier tipo de función no va a ser un tipo válido, ¿no? Si yo acá le pongo double en double, tampoco va a ser válido, no tiene tipo de función porque el tipo double en double no pertenece a la clase fractional, entonces no va a poder tiparse de esa manera. Entonces, si le preguntan el tipo más general de esta expresión, van a ver que tiene que ver con lo fractional, pero no es que tienen que ponerlo este tipo. También podrían poner el tipo más general como un tipo posible, porque sí, es un tipo válido. Pero uno puede ir a lo más simple y poner directamente double o float. Float también sería un tipo válido. Y está todo bien. Bueno.
Entonces, un tipo posible sería double, como bien dijeron. ¿Qué pasa con 1 dividido 2? ¿Cuál sería algún tipo válido? El float, creo, ¿no? Porque acepta la división. No, doble. Float, a ver, veamos. Sí, igual a ser un fractional también, ¿no? Bueno, no me pega esto. Ahí vemos que lo toma como algo válido y te lo muestra 0.5. Así que sí, podría haber sido un double también. Sí, también podría haber sido un double. Pero seguro que no podría haber sido un int. Claramente ahí va a haber un problema y ahí ven que, de vuelta, lo que necesitábamos, igual que antes, es un fractional. Así que float está bien, double está bien, cualquiera de esos. Voy a poner acá por si escriben en el chat. Bien, ¿qué pasa con div 1.2? ¿Qué tipo válido podrías venir para este? Int. Int, por ejemplo, ¿no? Int o integer, cualquiera de los dos, son muy parecidos. Serían tipos válidos. Y acá lo fundamental es entender que estamos usando la función div. Y la función div era justamente división entera. Entonces estamos usando números enteros. Si bien el 1 y el 2 son números genéricos, o sea que podrían ser de cualquier tipo, podrían ser float, double, etc. Cuando usamos div, ahí ya lo estamos tipando para que sea un tipo de datos entero, ya sea int o integer, o sea, dentro de la clase integral. Entonces, esta expresión va a ser válida y no va a tener problemas, pero si acá ponían float, por ejemplo, ya les iba a tirar un error porque lo mismo de antes, ¿no? El float no pertenece a la clase integral, que es la que tienen que usar cuando usan div, ¿no? Si se fijan el tipo de div, el tipo es de A en A, o sea, lo vamos a pensar como que tiene 2 argumentos de tipo A y me devuelve algo del mismo tipo, pero esos A tienen que estar en la clase integral, ¿no? Esos tipos de datos A tienen que ser tipos de datos dentro de la clase integral. Por ejemplo, int, un tipo válido. ¿Qué pasa con mod de 2.3? Igual a 0, perdón. Un Mod de booleano. 2.3 igual a 0. Claro, es un booleano porque estamos haciendo una comparación. El resultado de una comparación va a ser un booleano. Así que esto tiene tipo bool. Perfecto. Profe, en el anteúltimo ejemplo, el del div, uno que agarra las dos variables. No importa que se pierda el dato, porque, o sea, sería 0,5. Se estás perdiendo todos los decimales. ¿No No, porque importa acá eso? estás haciendo división entera. La división entera no te importan los decimales. Vos querés ver la cantidad de veces que entra el divisor en este número. La cantidad entera de veces que entra. En este caso entra 0 veces, porque el 1 es más chico que el 2. Pero si hago 5 dividido 3, o no sé, 9 dividido 2, yo sé que el 2 entra 4 veces en el 9. Porque 2 por 4, 8, todavía no me pasé, pero 2 por 5, 10 me pasé. Entonces el 2 entra 4 veces en el 9. Eso es lo que me interesa con la división entera, ¿no? Es ver cuántas veces entra este número, que sería el divisor. Como estamos haciendo 9 dividido 4, que de hecho lo podemos escribir así, usando el acento invertido. 9 dividido 2 es cuántas veces entra el 2 en el 9, y entra 4 veces. No me importan las comas, todo eso. No estoy haciendo la división con coma. Estoy viendo cuántas veces enteras entra ese número en el 9, ¿no? Si quiero ver lo que me sobra, porque obviamente me sobra algo, ahí tengo la función mod, que es el resto de la división entera. Entra 4 veces el 2 y me va a sobrar 1. Esa sería la idea. Sí, porque al 9 lo puedo escribir como 4 por 2 más 1. Tengo 4 veces al 2 adentro del 9 y me sobra un 1. Esa sería la idea de la división entera y el módulo, ¿no? Acá tengo el div y acá tengo el módulo. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Bien. ¿Alguien quiere unirse? Esperen un segundo. Ahí estamos.
Bueno, entonces dijimos esto tiene tipo bool porque estamos haciendo una comparación, ¿no? Y bueno, por último teníamos esta expresión de qué tipo va a tener. Puede ser que dice un tipo posible, ¿no? Dice dar el tipo más general. Y es una tupla, ¿o no? Una tupla, o sea, va a tener tipo de tupla. Entonces tengo que dar los dos tipos de cada argumento, ¿no? De cada coordenada. Int y bool. Por ejemplo, int y bool podría ser, sería un tipo válido, ¿no? Escribimos esto en la terminal, le aprieto Enter, está todo bien. Lo puedo tipar como int tupla int bool. También lo podría haber tipado como tupla float bool, ¿no? Acuérdense que el 1 era súper genérico. Y también lo puedo pensar como un float, o como un double, o como un integer. Así que todos esos sean datos válidos. Si uno quiere ver cuál es el más general, sería una tupla A, bool, donde A es un tipo numérico. Ese sería el tipo más general. ¿Sí? Pero es importante ver la notación de cómo se escribe eso. No pueden poner uno true. A veces uno está tentado a hacer esto, de poner el tipo de datos es num bool. Pero eso está mal. ¿Sí? Porque acuérdense, cuando uno escribe el tipo de datos, no pueden poner clases de tipos. Tienen que poner tipos de datos, que está un nivel más abajo. Si yo quiero usar clases de tipos, las clases de tipos solamente pueden aparecer en el contexto del tipo, que es lo que va antes de el entonces. Entonces acá tienen que poner las clases de tipos, y si usan clases de tipos, acá tienen que usar variables de tipos. Entonces acá no puedo poner num, sino que tengo que poner una A, por ejemplo, un nombre de variable tipo, también podría haber puesto T1, T0, cualquier cosa. Y acá poner en el contexto de tipos, ese T1 pertenece a la clase num. Esta es la manera correcta de decir un num es una tupla num bool, ¿sí? Porque num no es un tipo, es una clase de tipos. Pero bueno, en este caso no nos importaba demasiado esto porque queríamos un tipo concreto, ¿no? Entonces podemos poner int y está todo bien. Bien. Después tenemos otro ejercicio que dice dar el tipo de las siguientes funciones. Tenemos la función sucesor, que lo que hace es, dado un x, devuelve x más 1. O sea, le suma 1 al argumento. ¿Cuál sería el tipo de esta función? Y como dice dar el tipo, acá sí vamos a suponer que te está pidiendo el tipo más general posible. Porque si no te diría, dame algún tipo válido. Pero te está diciendo el tipo. O sea que el tipo sería el que infiere Haskell cuando le preguntas el tipo a la función sucesor. Acá hay que hacer la inferencia de tipos. Entonces, ¿cómo hacemos la inferencia de tipos? Tenemos que ver, primero, cómo es la forma de la función. ¿Qué quiero decir con la forma? ¿Cuántos argumentos tiene? Y escribirlo como genérico, digamos. Entonces, por un lado tiene un argumento, que sería el tipo de este X, ¿sí? Voy a poner un asterisco para poner algo que después vamos a reemplazar. Y ya está, no tiene más argumentos, directamente devuelve el resultado, entonces este va a ser el tipo del resultado. Esta sería la forma que tiene la función, el tipo de la función. De algo en algo. ¿Sí? Si hubiera más argumentos, acá habría más flechitas y más asteriscos. Pero como tiene un solo argumento, bien. Después lo que tengo que mirar es las funciones que se aplican acá en el resultado. Acá la función que estamos aplicando es la suma. Entonces tenemos que tener claro cuál es el tipo de la suma para poder inferir el tipo. El tipo de la suma, bueno, tenemos dos opciones. O nos lo acordamos o se lo preguntamos a Haskell, ¿sí? Pero bueno, tratemos de hacer memoria. El tipo de la suma decía, tenía que ver con tipos numéricos, porque justamente la clase num existe para eso, para poder hacer operaciones de suma, restas, numéricas.
Y tenían que tener siempre los argumentos y el resultado el mismo tipo. Entonces va de A en A en A. ¿Está bien? Ese sería el tipo. O sea, los dos argumentos de la suma son del mismo tipo, los voy a llamar A, y el resultado tiene que ser del mismo tipo, tiene que ser A. Pero ese A no puede ser cualquier cosa, porque si no escribo esto, ahí estaría permitiendo booleanos, listas, funciones en los argumentos que no tiene sentido. Entonces esto hay que agregar el contexto para decir, ese A está en la clase num. Es un tipo dentro de la clase num. Entonces ahí dice, bueno, entonces es un int, es un float, etc. Ahora que sabemos el tipo de la suma, podemos deducir qué tipo viene acá. ¿Por qué? Como el X va a tener el tipo este que va acá, ¿no? Si acá yo pongo, digamos, una letra, por ejemplo, acá yo digo, va de A en B. Después vamos a ver quiénes son ese A y ese B. Pero digo, el X necesariamente va a tener que tener el tipo A. ¿Sí? Porque es el tipo del argumento. Entonces, X va a tener tipo A. Y la expresión del resultado, X más 1, va a tener tipo B. Eso ya lo puedo decir por el haberle puesto esos nombres a los tipos. Ahora, mirando la expresión esta de la suma, yo puedo decir ya que este X se tiene que corresponder con este argumento acá de la función suma. Si quieren, para no mezclar, usemos otra letra acá, en lugar de usar A, usemos B y C, para no mezclar con la A que aparece abajo, confundirnos con eso. Pero fíjense, este X, perdón, se corresponde con este A, y este 1 con este otro A. Y el resultado, que es X más 1, que sería el C, se corresponde con este de acá. Entonces ahí ya puedo empezar a hacer deducciones sobre los tipos. Ya sé que este X, como es este A, va a tener que ser un A dentro de la clase num, porque el A sabemos que está en la clase num. Pues acá ya sé que esto es un A en la clase num, este X. Por el hecho de que es el primer argumento en la suma. Bueno, del 1 no digo nada porque ya sé que es un numérico. Pero ahora ya sé también que el resultado va a tener que tener este mismo tipo A, entonces al final el C también tenía que ser el A. ¿Sí? Entonces acá lo mismo, es el mismo A que ya sabemos que es numérico. Esto lo ponemos como un dato aparte, el A es numérico, y entonces tanto X como X más 1 tienen tipo A, donde A es numérico. O sea, es toda la información que saqué. X tiene tipo A por ser este primer argumento, X más 1 tiene tipo A por ser el resultado de la suma, y el resultado de la suma tiene tipo A. Y además sabemos que ese tipo A es numérico porque salía de acá, de la suma, justamente que pedía un tipo A numérico. Entonces, juntando todos esos datos, ahí vemos que, entonces, bueno, esto que dice así lo podríamos haber escrito mejor, lo podríamos haber puesto. Por cómo escribimos el tipo acá con B y C, X tiene tipo B, pero por otro lado sabemos que X tiene tipo A. Y acá lo mismo. Por cómo habíamos escrito el tipo, X más 1 tiene tipo C, pero acabamos de deducir que X más 1 también tiene tipo A. Entonces, como el tipo es único, no puede tener dos tipos distintos, no puede ser int e integer a la vez, no puede ser int y float a la vez. El tipo es único, de acá podemos deducir, yo lo estoy escribiendo con detalle para que no quede ninguna duda, pero después uno no lo escribe con tanto detalle. Podemos deducir que A es igual a B y acá podemos deducir que A es igual a C. Entonces, donde decía B, puedo poner A. Y donde decía C, puedo poner A. Y además tengo que acordarme que el A es numérico, porque era un tipo que salía de la suma. Entonces lo tengo que poner en el contexto de tipos. Entonces va de A en A, donde A es numérico. ¿Sí? Esa sería un poco la inferencia que hay que hacer para poder llegar a la conclusión de que el sucesor tiene este tipo de datos. De A en A, donde A es numérico. Solamente dependía de los tipos de datos que
se podían usar las funciones que aparecen en la definición, ¿no? O sea, mirando las funciones donde está aplicado el argumento, uno ya puede deducir qué tipo de datos va a tener el argumento. Y mirando el resultado que devuelve esas funciones, qué tipo tienen, uno puede saber el tipo del resultado. Vamos a ver si se entendió esto con el otro ejemplo. Bueno, Agustín, no hay problema. No, esta clase no se está grabando, pero igual tienen grabadas las clases. Ahora la voy a subir, la clase para que no te pierdas el tema de hoy, que es el de inducción en naturales. Eso sí está grabado, así que lo podés ver después de la grabación. No por nada. Hasta luego. Pasemos ahora entonces al ejercicio de segundo. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál sería el tipo de segundo? Profe, perdón, la respuesta hacia responderlo correctamente sería eso que puso usted ahí de sucesor, num, na. Esta es Esa la sería la respuesta, respuesta sí. correcta. Claro. Ok. La respuesta es el tipo de datos de la función sucesor. En este caso, el tipo de datos de la función sucesor quedó de A en A, donde A es un tipo en la clase num, Ok, gracias. que se escribe así. Profe, ahí cuál A sería cada variable. Como está abajo, X y X1. X sería este A, el argumento. X más 1 sería este A, el resultado. ¿Esa es la pregunta? Sí, ok. ¿Sí? Es como rara la sintaxis de dónde se escribe el contexto, porque el tipo es este, es de A en A. Si vos lo ves así, creo que queda claro que este X es este A, que este X más 1 es este A. Pero, bueno, cuando escribieron la sintaxis para los tipos de datos en Haskell, decidieron que el contexto de tipos, para decir esas variables de tipos a qué clase de tipos pertenece, decidieron que se escriba así, que se ponga primero, antes del tipo, que se ponga ese contexto para decir esas variables que van a aparecer en el tipo a qué clase pertenecen. Bueno, eso lo pones primero y después escribes el tipo. Entonces el tipo sería este, lo que está a la derecha. O sea, en realidad el tipo es todo, ¿no? Pero lo que nosotros entendemos como de dónde va a dónde llega es lo que viene después de la flecha, a la derecha de la flecha esta doble, ¿no? Buenísimo, ahora me quedó claro. Entonces, de A en A. Bien. Volvemos acá. Segundo. Entonces, la definición de segundo es así. Acuérdense que el guión bajo quería decir que hay un argumento ahí, pero no me interesa quién es. Lo voy a ignorar completamente, entonces no le voy a poner un nombre si después no lo voy a usar. Esa sería la idea. Pero hay un argumento. Entonces, lo primero que dijimos es escribamos qué forma tiene. Entonces, como tengo dos argumentos, va a haber dos flechitas y después este va a ser el tipo del resultado. Va a ir de algo, en un resultado. Este primer argumento no me importa para nada. O sea, puede ser, ¿eso qué quiere decir? Que puede ser cualquier cosa. No tiene ninguna restricción. ¿Cuándo se van a agregar restricción? Cuando lo esté usando en alguna función para algo. Pero como acá no lo voy a usar en ninguna función para nada, no tiene ninguna restricción. Y eso quiere decir que el tipo va a poder ser cualquier tipo de datos. Puede ser un int, puede ser un float, puede ser un double, puede ser una función, puede ser una lista, etc. Entonces, si tiene cualquier valor posible, acá le pongo una variable de tipos. Una variable de tipos sin ninguna restricción, tampoco en la variable. O sea, no va a haber ningún contexto para esta variable. No necesita pertenecer a ninguna clase en particular. Entonces ahí tengo una cualquiera. ¿Qué pasa con este segundo elemento? Bueno, en principio este segundo elemento, si bien sí le puse un nombre ahora es el i, porque es lo mismo que voy a devolver, tampoco lo estoy usando en ninguna función. O sea que tampoco lo estoy restringiendo de ninguna manera. Puede ser un tipo cualquiera. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí como tipo? Ah, B. Claro, ahí está la duda. ¿Tengo que poner A o tengo que poner B? No, puedo poner B porque entonces puede ser igual, pero no. Claro, ahí está el tema.
Si yo acá ponía A, el problema es que ahí estás diciendo que tiene que ser el mismo tipo que el primer argumento. O sea, solo se podría evaluar cuando los dos argumentos son del mismo tipo. Por ejemplo, los dos son int, o los dos son doubles, o los dos son bool. Pero eso no tiene por qué pasar. Yo acá le podría pasar un tipo distinto y no habría ningún problema. O sea, el primero podría ser un int, pero el segundo podría ser un bool. Y si yo pongo este tipo, no le estoy permitiendo hacer eso. Si lo estoy restringiendo más de lo necesario. Entonces no sería el tipo más general, sería un tipo más restrictivo que el general. O sea, acá yo voy a usar la letra B porque le estoy permitiendo que ese tipo, el tipo de I, sea un tipo cualquiera, pero además que pueda ser distinto de A. Le estoy dando esa posibilidad, que pueda ser distinto de A. También podría ser igual. O sea, nada me impide que A y B sean iguales. Eso podría pasar también. Pero acá estoy siendo todavía menos restrictivo para que el B pueda ser un tipo distinto que el A. Sí, fíjense que no hay ningún problema en la definición de esta función con que el A y el B sean tipos distintos. Y después, por último, el tipo del resultado, ¿qué tipo sería? B. Sería el B porque tiene que ser el mismo tipo, como es el mismo valor que el argumento, tiene que ser el mismo tipo. Entonces, como el I tenía tipo B, el resultado es I, así que el resultado tiene tipo B. Sí, ahí ya no tengo opción. Entonces quedaría así, de A en B en B. Y esto tiene, o sea, yo entiendo que es la lógica, pero esto no tenés forma en una hoja de explicar por qué, o sí, de justificar. Sí, vendría a ser un poco esto, ¿no? Esto que escribimos acá. ¿Cómo llegamos acá al tipo de sucesor? Y le poníamos nombres a los tipos. Por ejemplo, acá ponía A, B y C, lo más genérico posible. Para hacerlo bien, bueno, acá sí vas a tener que ponerle un nombre a esta variable, vas a tener que como modificarla un poco para poder hablar del tipo de ese argumento. Si bien en el tipo le pones guión bajo, solamente acá sería para poder nombrarlo a ese argumento. Y acá decís, el X tiene tipo A, el Y tiene tipo B y el Y tiene tipo C. Bueno, ahí ya, este último es por el resultado, ¿no? Este Y tiene tipo C. Acá ya te das cuenta de estas dos cosas, que entonces B es igual a C. Ahí ya llegaste a que esto es lo mismo, B es igual a C. Y si te fijas, no tenés ninguna restricción más. Ya no hay nada que... Antes teníamos que hacer una suma acá, entonces esa suma nos agregaba restricciones. Pero acá ya no tenés que hacer nada más, entonces ya el tipo te queda esto. Esa es una manera de escribirlo en una hoja, por ejemplo, escribiendo estas condiciones que se tienen que cumplir para deducir el tipo. Acá como lo estamos haciendo más a ojo, digamos, diciendo, bueno, este tiene tal tipo, este tiene tal tipo, etcétera, no hace falta escribir nada, aparte porque es muy fácil en este ejemplo, es bastante directo. Pero quizás a veces cuando es más complejo está bueno tenerlo escrito con detalle de dónde salen cada uno de los tipos. Igual si llegan al tipo correcto no importa demasiado. Sí, pregunta. Perdón. En este caso del segundo, la clase de tipo puede ser numérica, puede ser OR, puede ser de otras cosas. O sea, no necesariamente sea num. ¿Dónde? ¿En qué ejemplo? En el segundo, Acá. sí. Acá no hay clase de tipo, ¿no? Y porque puede ser cualquiera. No, es que no sé qué querés decir con que puede ser cualquiera, capaz estamos diciendo lo mismo, pero el tipo puede ser cualquiera, ¿no? Cuando vos pones la letra A y no le pones ninguna restricción, o sea, no le pones algo como esto, num A flechita, ahí estás permitiendo que la A sea cualquier tipo. ¿Sí? Entonces sigue siendo numérica, num. Sí. No, justamente puede ser bool, por ejemplo. Claro, por eso a eso voy. Sí. Nos lleva a una general, así como lo que hicimos al anterior, que es num. Es que num no es general, num es restrictivo, justamente está diciendo solamente puede ser un número. En este caso, por ejemplo, la suma no te permite hacer sumas de booleanos. Yo no puedo hacer true más false, por ejemplo. Claro, Eso está pero mal. no tengo ninguna operación que solo me mira al segundo. Como no tenés ninguna operación para el segundo, no hay ninguna restricción. Si acá hubiera operaciones en este segundo elemento,
quizás tendrías que ver esas operaciones, si tienen restricciones, y esas restricciones agregárselas a la función que estás queriendo ver el tipo. Pero en este caso, como no hay ninguna operación que se hace sobre ese argumento puede ser de cualquier tipo. Ok, y solo con no aclarar ahí que es de alguna en particular, ya no la estoy limitando a eso. O sea, No ahí te estaría entendí bien. O sea, ahí en ese renglón que estás estaría bien expresado, no hace falta aclarar de qué, para no limitarla. Claro, no es que no hace falta, estaría mal limitarla. O sea, cada vez que haces esto, que agregás un contexto de tipos, la estás limitando, le estás permitiendo menos cosas. Se tiene que ser algo de eso. Claro, acá tiene que ser lo más general posible, entonces no la puedo limitar. Pero ya si la empiezo a limitar, estoy perdiendo posibilidades de usarla con tipos que sería correcto usarla. ¿Está bien? Ok, O sea, yo podría ponerle acá segundo de int, en int, y sería un tipo válido. Pero la estoy limitando para que solamente se pueda usar cuando todos los tipos son int, o sea, cuando los dos argumentos son int. Entonces, si yo después en algún momento necesito hacer segundo de true, 2, por ejemplo, no me lo va a permitir porque no machea con el tipo, porque true no es un int. Entonces tendría que escribir otra función, segundo prima, de float, en int, para que funcione. De float, no, perdón, de bool. Tendría que escribir otra función para poder hacer esto, segundo prima, pero después si la quiero hacer con un 2.1, y acá cualquier cosa, la lista 1, 2, 3, lo mismo, no va a funcionar y tengo que poner un tipo explícito para eso, no tiene sentido. Está bien. Lo hago lo más general posible para que funcione con la mayor cantidad de tipos posibles. Esa sería la idea. Buenísimo, gracias. Nada. Entonces acá el tipo más general era de A en B en B. ¿Alguna otra duda? Profe, perdón, me queda la duda. Si hay el segundo, por decir, en la operación recibís algo y devuelves X, y devuelves Y, perdón. Si tuvieras que devolver Y más 1, ponele, Sí. que ya sabes que la Y tiene que ser una suma, Sí. ¿cómo se pondría en las clases, digamos? O sea, ¿cómo se pondría el tipo, digamos, de la función? ¿Cómo se infiere el tipo? Sería acá. Claro. Bueno. La diferencia ahora es como que tenemos el más 1, acá sí tenemos una restricción en el I, que es la misma restricción que antes, no tenemos que ver el tipo de la suma. Y mirando el tipo de la suma podemos ver que ese tipo que tiene el I va a tener que corresponderse con este argumento en la suma, que es un A genérico, pero que además pertenece a la clase num. Sí. Entonces, lo que te está agregando acá nada más, acá ya el B lo tenemos genérico, ¿sí? Es un valor genérico, pero ahora le tenemos que agregar la restricción de que está en la clase num. Lo único que cambiaría es que acá necesitamos que se ve en la clase num porque es un argumento de la suma y los argumentos de la suma pertenecen a la clase num. Esa Ok. sería la única idea. Sí, O sea, solamente se aclara que B es de tipo num y A se pone A solo. sí. Ok. Porque en sí la letra que uses para ponerle nombre a una variable de tipos es indistinto, es lo que decíamos, le puedes haber puesto T1, T2, etc. Acá lo escribí todo con A, pero también lo puedes haber escrito todo con B, para que quede claro que es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ese B sería este B que aparece acá, porque es el tipo del I, es el primer argumento en la suma, pero como lo estoy usando en la suma, ese B tiene que ser numérico, y por eso lo tengo que agregar al tipo, al contexto de tipo. Claro. Perfecto. Gracias. No hay nada. Bien. Entonces ahí tendríamos otro ejemplo, segundo prima, para inferir tipos. Después acá, bueno, tenemos suma prima. Suma prima lo que hace es suma pares ahora. En lugar de pasarle como argumento dos números por separado y sumarlos, le paso los dos números juntos en una tupla. Y
y lo suma. Y por eso hace el first y el second, que era ver cada coordenada, ¿no? La primera coordenada y la segunda coordenada. Entonces, ¿cómo quedaría el tipo? Fractional no estás... O sea, fractional no, porque no estás aplicando ninguna función que sea específica de fractional. Sí, la única función que se está aplicando, o sea, se está aplicando la de acceder a la primera coordenada, que eso es una función de estructuras de tuplas, no tiene nada que ver con números. La de acceder a la segunda coordenada, igual que first, es estructura de tuplas. Y la única función numérica que se aplica es la suma, que como antes es una función numérica genérica. Sí. Claro, ahí pasaron el tipo. Yo sé que va a tener esta estructura, ¿no? Va a ser una tupla y va a devolverme un resultado. ¿Sí? Esa tupla, en principio, no sé si tienen que tener el mismo tipo los dos elementos de la tupla, en principio. O sea, yo podría poner acá un A y un B. Después, bueno, vamos a ver si hay algo que me los restrinja para que sean el mismo. Y acá lo mismo en el resultado, no sé qué va a ser el resultado, le voy a poner un C. Ahora veo qué restricciones me da la función en sí. Como, de vuelta, mirando acá el tipo de la suma, que es la única operación que estoy haciendo numérica, el first de X, ¿quién va a ser? Va a ser este elemento de tipo A. ¿Sí? Como el X tiene tipo tupla AB, el first de X va a tener tipo A. Y el second de X va a tener tipo B. Pues la segunda coordenada. ¿Sí? Acá lo que hice fue ponerle el tipo más genérico posible que podía, en principio poniéndole letras distintas, letras para hacer polimorfismo. Pero todavía no es el tipo correcto, porque no le puse las restricciones. Va a haber restricciones que van a aparecer a partir de las funciones que estoy usando. Y en este caso, ¿qué restricciones aparecen? Fíjense que como estoy usando la suma que me decía que los tres argumentos tenían, perdón, que los tres tipos que aparecen ahí tienen que ser el mismo. O sea, los dos argumentos y el resultado tienen que ser siempre el mismo tipo. Entonces ahí sí, yo sé que este tipo va a ser el mismo que este, que va a ser el mismo que el resultado. Entonces todos serían un mismo tipo A, pongámosle. Si a esto lo llamo A, esto también es A, y esto también, el resultado también es A. Todo es A. ¿Está bien? Si lo quieren tener bien escrito, bueno, ahí hay que usar una letra distinta. Digamos, ahora la suma la pensamos como de D en D en D. Entonces, por la restricción que te agrega la suma es que el first de X va a tener tipo D, el second de X va a tener tipo D, y la suma va a tener tipo D. Y entonces, de acá puedo deducir que A es igual a D, de acá puedo deducir que B es igual a D, y de acá puedo deducir que C es igual a D. No lo puse, pero originalmente esto tenía tipo C porque le puse la letra C ahí. Entonces, quedaría así. Quedaría que todos son D, y además fíjense que el D era num. Entonces, eso también es un dato. El D es un tipo dentro de la clase num. Entonces tengo que la primera coordenada, que era A, es lo mismo que D. Entonces acá puedo poner una D. La segunda coordenada, que era un B, terminó siendo lo mismo que D. Entonces esto tiene tipo D. El resultado, que era el C, terminó siendo lo mismo que D. O sea, acá también va D. Y en el contexto de tipo, no me tengo que olvidar que ese D no podía ser cualquier cosa, sino que tenía que ser un tipo numérico. Entonces, como bien habían puesto ahí en el chat, el tipo quedaría así. ¿Sí? Eso si lo quieren escribir con detalle la demostración de cómo se infiere ese tipo. Pero si uno lo piensa a ojo, también lo ve eso. Lo mismo, hace el mismo razonamiento. Dice, como estoy haciendo la suma, estos dos tipos tienen que ser el mismo, entonces le pongo la misma letra, podrían ponerle A. El resultado es del mismo tipo, entonces le pongo la misma letra,
Y a su vez, como es una suma, ese tipo tiene que ser numérico. Entonces lo agrego acá. Ese razonamiento lo pueden hacer directamente. Pero bueno, acá lo tienen escrito con un poco más de detalle. ¿Sí? Acá lo pisé los datos, pero vamos a dejarlos. Lo que habíamos dicho era A, B, en C, para que quede claro quiénes son estos A, B y C. Consulta, siempre que Sí. tenemos suma, resta, multiplicación y división, tenemos la misma restricción de que todos van a ser num. Sí, suma, resta, multiplicación. Sí, no Y me acuerdo de división. ver Ah, división. ok. Esperen que lo voy a ver acá en la terminal. Creo que la división también se hacía todos con el mismo tipo, pero vamos a preguntárselo a Haskell por las dudas. Obvio división común, no el div, porque ese div sabemos que ya es Ah, int. sí, también son todos el mismo tipo que tienen que estar en la clase fractional. Esa es la diferencia, ¿no? Que en los otros casos eran la suma, la resta y la multiplicación. El contexto es que están en la clase num. Con la división, el contexto te dice que están en la clase fractional. Pero sí, son todos el mismo tipo. Perfecto, gracias. ¿Ya? ¿Sí? Lo importante es que se entienda esto. ¿Cómo se llega a ese tipo? Sea de la manera que sea, escribiendo una forma general y después ir viendo las restricciones, o ya pensándolo, digamos, directamente cómo tiene que ser de acuerdo a las funciones que se están usando, pero que quede claro que este es el tipo más general. O sea, esto es lo que si yo no lo escribo y le pregunto, y escribo esto y hago 2 puntos T suma prima en la terminal, me tiene que devolver esto. Es el tipo más general. ¿Alguna pregunta? Mod también entraría en fractional. No, mod es para en números enteros. En este caso sería me la vuelve. clase integral. Está bien. Porque es el resto en la división entera. Claro, me lo vuelven entero. Sí, revuelve entero. Sí, o un int, o un integer, pero un valor entero. Sí, va a depender de los tipos que esté usando, pero sí. O sea, algo dentro de la clase integral. Lo mismo con el div, ¿no? Div, la misma asignatura. Bueno, y este es bastante sencillo. ¿Cuál sería acá el tipo de repetido? Como no aparecen operaciones, es bastante directo, ¿no? No se restringe, pero tiene que ser el mismo. Claro, entonces ¿cómo quedaría? A, flechita, tupla de A, claro. ¿Acá qué va? Tupla de A, imagino. Tupla, A, A, claro. Exactamente. Bien. Sí, lo importante acá es que, bueno, es polimórfica, no puedo poner un tipo concreto, int, bool, no, tengo que poner una variable tipo porque ese X es cualquiera, no tiene ninguna restricción. No va a haber ningún contexto de tipo porque no hay nada que me lo esté restringiendo para que sea un num o que haya una igualdad o que haya otra cosa. Y el resultado es una tupla, tiene tipo tupla, y como estoy usando el mismo X, ese X sabemos que tiene tipo A, entonces acá tengo que usar la misma letra. ¿Está bien? Profe, ¿lo mismo si ponemos la tupla primero y el resultado después? No, eso es lo que estaba viendo. No es lo mismo porque acá en el tipo, el primer argumento, ¿sí? O sea, cuando escriben esta flechita, el primer argumento es lo que toma la función, el argumento de la función. Y el argumento de la función no es una tupla. Podría ser una tupla, pero acá si pones explícitamente tupla A, lo estás restringiendo de más, porque le estás obligando a que le pases ahí una tupla. Y acá le podés pasar cualquier cosa. ¿Sí? Podrías haber pasado true como argumento, y true no es una tupla. Entonces, está mal poner acá una tupla. El tipo que va acá es el tipo del argumento, y el argumento es este X, que es cualquier cosa.
Después en el resultado, ahí sí o sí tenés que poner la tupla, porque si no pones la tupla está mal, porque estarías diciendo que puede devolver un bool, y eso no es cierto, o algo concreto que no es una tupla. Siempre devuelve tuplas, por cómo está definido esto, el resultado es una tupla. Lo entendí al revés, pensé que le pasabas dos parámetros. No, es un solo parámetro. Sí, es este X sería el único argumento y el resultado es toda la tupla. Por eso el tipo se corresponde acá con el tipo de X, este A, y esto se corresponde con el tipo del resultado, la tupla A, A. ¿Ahora se entiende? O sea que el anterior de suma prima también quedaría de la misma manera, ¿no? En el mismo orden. ¿Cómo? El anterior de suma prima quedaría. Debería quedar también de la misma manera, digamos. Sería D y terminaría con una tupla. No, porque acá este X, ¿cómo te das cuenta que este X es una tupla? Quizás eso lo tendría que haber escrito. Fíjense que al X le estamos aplicando la función FST. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de la función FST? Una tupla. Claro, la toma como El argumento. primero de una tupla, claro. El primer devuelve la primera coordenada de una tupla de dos elementos. Entonces, el argumento de la función va a ser una tupla de dos elementos, que habíamos visto que tenía tipo genérico AB, y el resultado va a devolverte algo de tipo A porque es el primer elemento. Entonces, si yo estoy aplicando first a X, ¿qué tipo tiene X? Claro, una tupla. Tupla AB, ¿se ve? Porque es el argumento de first. Por eso acá escribí AB. Claro, Porque ahora es sí. el argumento de first o de second, podés verlo de las dos maneras, ¿sí? Es consistente. Si no, estaría mal definida la función. O sea, en todos estos ejercicios que decimos dar el tipo de la función es porque son funciones que tienen tipo, que tipan. Si estuviera mal definida y no tuviera tipo, no tendría sentido el ejercicio, ¿no? Pero bueno. Entonces es importante darse cuenta de eso. Si bien acá dice X nada más, ese X después vemos que tiene que ser una tupla por cómo se está usando con estas funciones. Como es el argumento de first y first tiene este tipo, X tiene que ser una tupla. ¿Sí? Pero acá en este ejemplo no tenía por qué ser una tupla. ¿Sí? No hay nada, no estoy usando en el X ninguna función que me obligue a que el X tenga que ser una tupla. Por eso puede ser absolutamente cualquier cosa. Incluso podría ser una tupla el X. Yo puedo hacer repetido de 2,3, no hay ningún problema. Lo que me va a devolver como resultado es la tupla que tiene como primer coordenada la tupla 2,3, la segunda coordenada la tupla 2,3. Eso nada más. Pero también estoy permitiéndole hacer repetido de true, y repetido de true me va a dar el par true, true. Y así con cualquier cosa. No lo estoy restringiendo de más. Ese sería el tema. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al ejercicio 3. Sigamos, profe. Bien, sigamos. Este dice, dada la siguiente función, decir cuáles de las expresiones son correctas y cuáles no. Entonces, tenemos definida la función suma así, x dado un x y un y, x más y, y te dice para estas funciones ver qué expresiones son correctas y cuáles no. Entonces, esta expresión, ¿es correcta o no es correcta? O sea, la pregunta es, ¿se puede tipar o no se puede tipar? No, Puede ser, sí. A ver, ¿qué dice que no? ¿Por qué no? pero no tiene que ser los dos floats. Porque Bien. arriba me dice que los tres. Pero dos 3 se argumentos- puede convertir a float, ¿o no? Ahí va. Como el 1. Sí. El 13 Ojo, float. no se puede convertir, es decir, se puede convertir está mal, se puede tipar.
porque no es que se convierten los tipos, no es que el 3 es un int y lo convierto en float. No, el Claro, 3 es por que ahora no también tiene es. tipo, es Claro. polimórfico. Todavía no tiene definido tipo. Yo lo puedo tipar como int, lo puedo tipar como float, y en este caso me sirve tiparlo como float. Bien. Pero bueno, vamos por partes. Sabemos que como este es el tipo de la suma, los dos argumentos tienen que ser float. Entonces me fijo. El primero es un float. Sí. Raíz cuadrada SQRT. ¿Se acuerdan que el tipo que tenía era también polimórfico dentro de la clase floating? ¿Sí? O sea, el tipo de square root de 2 me va a devolver este A. Este A es un A en floating. O sea que podía ser o un float o un double. En particular, puede ser un float. O sea que por este lado estamos bien. Y por el lado del 3 también tiene que ser un float. Y lo mismo, el 3 podía ser cualquier tipo numérico. Si le preguntábamos el tipo a 3, es cualquier tipo numérico. Es un P, donde P es num. Entonces puede ser un int, un integer, un float, un double, cualquiera de los 4. Entonces en este caso nos servía tiparlo como float. Entonces está bien, los dos se tipan como float, así que puedo aplicarle la suma y el resultado me va a dar un float, está todo bien. O sea que este es válido, correcto. ¿Qué pasa con la segunda? También es válido. Lo mismo, el 2.0 lo puedo tipar como un float, el 3.0 lo puedo tipar como un float, así que correcto. ¿Qué pasa con el tercero? Claro, ahí cuál es el problema con el modo. Que no puede ser float. Claro, el resultado de mode, de mod devolvía un tipo de datos dentro de la clase integral. ¿Sí? Lo habíamos visto recién. Este era el tipo de mod. El resultado sería este A. Está claro que lo que hay que mirar es este A, ¿no? Porque es el resultado de mod cuando ya lo evalué en sus argumentos. El 4 sería el primer A. El 3 sería el segundo A. El resultado de mod es este A. Ese es el tipo que queremos ver. Sería el tipo de esta expresión. Y ese tipo es un A dentro de la clase integral. Entonces ya sé que, sea quien sea, no va a ser float, porque float no pertenece a la clase de tipos integral. ¿Está bien? Entonces ahí es incorrecta porque mod 4.3 es un tipo que tiene tipo en la clase integral, por lo tanto no puede ser float. ¿Está bien? Bueno, y el último, suma 0 false. Claro, el false no tipa como float. Porque false no tiene tipo float. Entonces, el 0 estaba todo bien. El 0 era polimórfico, así que podía ser un float, pero el false no lo podemos tipar como float, así que no es correcta. ¿Una pregunta entonces de este ejercicio? ¿Se entendió? Clarísimo. Genial. Bueno, y el último dice definir funciones que tengan estos tipos. O sea que acá lo que te dan es el tipo, es al revés que el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenías la función y tenías que inferir el tipo. Acá tenés el tipo y casi que tenés que inferir la función. En realidad en general hay infinitas funciones, pero suele haber una que es la que tiene más sentido. Una o varias, pero que son esencialmente la misma, o la misma estructura. Muchas veces con solamente ver el tipo ya más o menos te das idea de qué puede hacer esa función. Bien, ahí pasaron una primera que vendría a ser una suma con 3 enteros. ¿El mod que vimos recién también no puede aplicar a F1? El mod tenía 2 argumentos.
Acá necesitamos que tenga 3 argumentos. Ah, ok. Claro, ese es el tema. O sea, podemos usar mod en el medio, pero necesitamos definirla de alguna manera usando los 3 argumentos. Entonces, la forma más sencilla es hacer esto, hacer f1 de x y z y ahí devolver algo. Podría ser, por ejemplo, x más y más z, como decían por ahí, o sea, sumar los 3 elementos, y sería una opción válida porque la suma me va a dar un int, la suma de int me da int. También podría poner directamente el x nada más, pues es un int, y acá podría poner guión bajos, o sea, es la función que me da, que paso 3 enteros y me da el primero. También podría haber pasado 3 enteros y que me dé el segundo, lo defino así. Lo de la suma, lo del producto, como ven, son infinitas, pero son más o menos todas la misma, porque tienen la misma estructura. Es, o hago con todos una operación numérica, o me quedo con alguna coordenada, o con algún argumento, quiero decir. Cosas así. F1 de x más x igual a x. Ojo, ahí está mal la sintaxis en lo que pasaron esto. ¿Sí? Yo acá, a la izquierda del igual, lo que tengo que hacer es pasar los argumentos. Y a la derecha del igual pongo la definición. No puedo usar operaciones de este lado. De este lado solamente van nombres para variables, o bueno, la estructura de la variable, o sea, usando pattern matching, etcétera. Pero no puedo hacer una operación. Tampoco puedo hacer esto, ¿no? Tampoco puedo usar el mismo nombre de variable para distintas variables. Siempre tengo que usar nombres distintos. Si quiero chequear que sean iguales, lo tengo que chequear aparte. O sea, lo tendría que chequear con una guarda, por ejemplo. Poner acá x y z tal que x es igual a y es igual a z, por ejemplo. Ahí puedo decir los 3 son iguales. Pero no puedo usar la misma letra en los 3 argumentos, ¿no? Porque lo que estoy haciendo acá es solamente ponerle nombres a los argumentos que me llegan. O ver cómo es la estructura de ese argumento que me llega, desarmar esa estructura y ponerle nombre a las partes internas. Eso es pattern matching. Pero no puedo poner el mismo nombre a distintas variables, estos argumentos. Si quiero chequear, por ejemplo, que son todos iguales, lo puedo hacer así con una guarda. Solo como comentario. Bien, el ejercicio 2, la F2, dice, otra opción ahí ponen, bool de A en A, sí, sería esta. Con un if then else, ¿no? Ahí pusieron. A ver, vamos a copiarla. Dice, le paso el x que es el booleano, el y y el z que son estos dos valores de tipo A, y si se cumple x, entonces devuelve el y, si no, devuelve el z. Bien, es una opción válida. Y ahí tenía otra definición con las guardas. Ya vimos que son medio equivalentes las guardas con el if then else. O sea, acá lo que dice es, si se cumple ese booleano, devuelve el i, si no, devuelve el z. ¿Sí? Son funciones válidas y es lo más razonable que uno puede esperar. También podría decir, bueno, si se cumple x, que devuelva z, y si no, también que devuelva z, por ejemplo, también sería válido. Sería medio redundante porque el x al final no lo estás usando para nada, si siempre vas a devolver z, después de todo es lo mismo que escribir acá el z y listo, pero hay que escribirlo así para que tipe correctamente, ¿no? Pero no tendría mucho sentido. Esta es un poco más razonable. O podría intercambiar cuándo devuelve z y cuándo devuelve el i, cosas así. Pero no hay muchas más opciones que eso. Lo importante es que este x se use de alguna manera como un booleano, para poder después a la hora de inferirlo, poder deducir que es un booleano. Entonces en algún lugar se tiene que estar usando como un booleano. Acá se está usando como un booleano dentro del if. Acá se está usando como un booleano dentro de la guarda. ¿Sí? Eso es lo importante. Consulta, no tendría mucha practicidad, pero ¿se podría usar OR y AND también como función? O sea, una función que define algo entre algo y otra cosa. Pero si eso lo pones como resultado, no estarías cumpliendo con que se devuelva un A genérico, porque estarías devolviendo un bool.
O sea, el único lugar donde se me ocurre que puedas usar un AND y un OR sería acá mismo dentro de la condición, por ejemplo. Claro, claro, sí, es verdad. Pero no tendría mucho sentido tampoco. O sea, estaría bien, pero sería innecesario porque ya con el X ya tenés el booleano. Profe, ¿puede explicar la lógica del segundo, por favor? ¿De esto decís con el segundo o de los dos? Del de abajo, el de abajo. Ah, de abajo. Lo que dice es, si se cumple, bueno, acordate que en las guardas lo que tenés que poner acá es un booleano. Entonces, como el X, que era el argumento, ya es un booleano, podés poner ahí directamente el X, ¿no? Entonces, si ese X es un true, se va a ejecutar esta línea, o sea, va a devolverte como, se va a evaluar como el I. El resultado de la función va a ser el I, este segundo argumento. Si el X que yo le paso es un false, esta guarda va a dar false, y entonces va a pasar a la siguiente ecuación, que tiene un otherwise, que el otherwise era true, es como que acá dijera true, y entonces me va a devolver el otro argumento, el Z. ¿Sí? Entonces eso es lo Ok, que hace, es lo mismo que lo que hace de buenísimo. arriba, ¿sí? O sea, lo escribió de una forma distinta, pero los dos hacen lo mismo. Si el X es true, devuelve el I, si no, devuelve el Z. Bien, y por último, este tipo toma un par AB y un C y devuelve la terna CBA. Esta es también medio única, la definición que se puede dar. A ver si es lo que pusieron en el chat. Sí, parece que es eso. Tengo que pasarle como argumento. No me queda claro por qué usaste un Z acá y un I acá. Quizás era más lógico poner así, ¿no? Bueno, X y Z. Para ir escribiendo en orden, nada más que por eso. Y lo que tengo que hacer acá es para respetar los tipos, ¿no? O sea, el XY, el X va a ser el de tipo A, el Y va a ser el de tipo B, el Z va a ser el de tipo C. Entonces, si tengo que devolver algo que sea una terna, donde el primero es un C, el C es el Z, el segundo es un B, el B era el Y, y el tercero es un A, entonces le voy a poner el X. Y no puedo hacer mucho más que eso. ¿No habría que poner A, B y C para no clasificarlo como numérico? No, eso es en el tipo. En el tipo usas las letras A, B y C, que son las variables de tipo. A la hora de definir la función, el nombre de variables, yo recomiendo, le podés poner A, B y C también, podés poner acá A, B, C, está bien, pero es confuso porque en general usamos esas letras para variables de tipos, no para variables numéricas o variables de valores. Acá podrían ser variables o de un booleano, o de una lista, o de una tupla, etc. Digo, el hecho de ponerle X no quiere decir que el X sea un número. El valor de X va a depender del tipo de dato. ¿Está bien? Acá también podría haber puesto primer argumento, segundo argumento. También es un nombre válido, es un nombre válido para variables. Pero, como son genéricas, voy a poner X y Z. Como la costumbre, cuando pones un valor genérico, X. Cuando pones un tipo de dato genérico, A, o T0, o T1. ¿Podés ponerle nombres más complejos? Sí, primer tipo, segundo tipo. Son nombres válidos, pero no es la costumbre. La costumbre es ponerle nombres genéricos. ¿Se entiende entonces el tipo? La definición de la función, digo, a partir del tipo. Una pregunta. Sí, eso estaba fácil. Sí, este era el más fácil. Creo que el más complicado era el 2, ¿no? El de esto de poder inferir los tipos a partir de la función. Eso lleva tiempo, pero hay que practicar, hay que ver qué funciones están involucradas, tratar de deducirlo. Bueno, después para eso también tienen ejercicios. No los tienen. Iba a decir en el Mumuki, pero me acordé que el Mumuki no funcionaba. Después voy a ver si puedo recuperar los ejercicios del Mumuki y pasárselos. Así practican un poco más con eso. Ahí tienen varios ejercicios de inferencia de tipos, que está bueno que practiquen. Pero bueno, más o menos con eso
un repaso general de tipos, creo que estaríamos bien. Si quieren, hacemos ahora un intervalo de 10 minutos, así antes de ver la clase, el tema teórico de hoy. Así descansar un poco. Buenísimo, Y profe. dale, seguimos y 45. Hasta luego.